Ajá, ahí puse a grabar. Ok, nosotros hablamos la semana pasada acerca de qué era la rebeldía abierta. Y hablamos que la rebeldía abierta es la resistencia deliberada, consciente y visible contra Dios, la voluntad de Dios, su palabra, su autoridad legítima y la delegada por él. Es aquella persona que se opone a la palabra de Dios frontalmente. Esa es la rebeldía abierta. Les di un ejemplo, por ejemplo, el faraón. El faraón se negó, aún viendo los milagros que Dios estaba haciendo a través de las plagas, viendo todo eso, él no dejó ir al pueblo de Dios. Decidió enfrentarse contra Dios. Decidió enfrentarse contra Dios y decidió luchar contra él. Entonces, eso es la rebeldía abierta, cuando una persona decide conscientemente, visiblemente, enfrentarse contra Dios. Por ejemplo, vimos en el caso bíblico de Coré, Datán y Abiram. Decidieron enfrentarse frontalmente con Moisés, desafiando la autoridad delegada por Dios. Fue Dios quien lo puso. Fue Dios quien puso a Moisés. Fue Dios quien puso a Aarón. Y Coré no solamente quería mostrarse como alguien con sentido bíblico. Por ejemplo, una de las cosas que él se agarra para luchar contra Moisés es que él dice, todos nosotros somos santos, ¿quiénes son ustedes? Pero en realidad él no buscaba la santidad del pueblo, él lo que buscaba era usurpar el lugar de Moisés, usurpar el lugar de Aarón. Vimos también Saúl. Saúl, Saúl desobedeció a Dios, a un mandato de Dios cuando Dios le manda a destruir a Amalek completamente, pero él no lo destruye completamente, sino que toma para sí ovejas y Dios mandó a destruir todo, todo. Mandó a destruir todo, pero él tomó ovejas, ganado, tomó el rey tomó al rey, se lo trajo y todo. Entonces, obedeció, pero a medias. Y en los caminos del Señor, el obedecer a medias es considerado por nuestro Dios como desobediencia. Así usted obedezca a media. Es considerado por nuestro Dios desobediencia. Y Dios le dice a través de Samuel a Saúl unas palabras que son muy importantes escrituralmente en todas las escrituras, que es cuando le dice, se complace Dios de los sacrificios que el que se le obedezca a sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como ídolos e idolatría es la obstinación, o sea, la terquedad, el, le dijo el Señor, y como hechicería, la rebelión. Dios lo compara. ¿Por qué? ¿Por qué compara la terquedad con la idolatría? ¿Por qué compara la rebelión con la brujería? Porque ambos quitan a Dios del centro. Dios es el centro de todo el universo. Dios es lo más importante. Vimos esos casos de rebelión abierta. Ahora, ¿qué es la familiaridad irreverente? Solamente le estoy recordando. La familiaridad irreverente es cuando tú te acostumbras a algo. Por ejemplo, le busqué Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, eran los hijos de Aarón. Y ellos
servían en el templo, en el tabernáculo, servían en el tabernáculo, estaban tan familiarizados del tabernáculo, estaban tan acostumbrados del tabernáculo, que llegó esa familiaridad. Si no velas, puedes llegar a perder el temor de Dios. El problema no es la familiaridad, el problema es la irreverencia. Te voy a dar un ejemplo. Mucha gente con lo que está muy cercano a los pastores, mucha gente que está muy cercano a los pastores, que los pastores le cuentan sus problemas, de alguna cosa. Entonces, tienen mucha confianza con una oveja, de repente tienen mucha confianza con una oveja, y ese exceso de confianza, la persona le da como autoridad de regañar al pastor, de insultar al pastor, de decirle malas palabras, porque el exceso de confianza te puede llevar a eso. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, la rebeldía abierta es una patada, es como una patada a la puerta. La familiaridad irreverente es como una gota de agua que cae sobre la casa y la va pudriendo sin darse cuenta. La rebeldía abierta es visible. La familiar irreverente es invisible. Muchos se paran en el púlpito, pero nadie sabe si tiemblan por dentro, si tienen temor reverente, si lo hacen por costumbre. Dios sí lo conoce. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, que la familiaridad irreverente es tan peligrosa que no te das cuenta que te ha alejado de Dios, no te das cuenta que te ha alejado de Dios hasta que el mismo Señor te da a entender que te has alejado tanto de Dios que todo lo que tú haces lo haces por costumbre, porque te lo enseñaron, porque tú eres, porque, bueno, porque esto me lo enseñaron, porque esto yo lo hago. Entonces, eso hace que tú, entonces, no honres a Dios. En el mundo, en el mundo, esto se le llama el sesgo de proximidad, pero en la escritura esto se lo llama falta de honra. Es cuando tú dejas de honrar a Dios. Por ejemplo, familiaridad irreverente. Te voy a dar otro ejemplo que aparece en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. ¿Quién lo lee? ¿Seis cuánto, pastor? 6, 1 al 6. 6:1 al 6. Dice así la santa palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y corría las aldeas de alrededor enseñando, y recorría. Ok, escuche esto. Aquí vemos un sesgo de proximidad, que es lo mismo familiaridad irreverente.
La semana pasada, este es un ejemplo que le estoy dando, es un ejemplo triste, capaz que sea uno de los más tristes de el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ellos tenían de Jesús, veían a Jesús como el vecino, el que se crió en Nazaret. Veían a Jesús como el que le arregló las puertas, el carpintero. Veían a Jesús como el que le hizo la mesa. Veían a Jesús de esa manera. Y ese conocimiento les impidió ver la gloria de Dios. No creyeron al maestro, analizaron su humanidad, pero no analizaron las enseñanzas poderosas que él trajo. No, no, eso le impidió ver al Dios Todopoderoso en Jesús. Les impidió ver su identidad. Entonces aquí vemos esa familiaridad de que ellos tenían con Jesús era del vecino, pero no como Señor. Una cosa es estar cerca de Jesús y otra cosa es honrarlo. Yo puedo estar cerca de Jesús, que me congrego todos los días, que de repente canto, de repente toco, de repente enseño, pero cerca de Jesús, solo Él lo sabe. ¿Sí me está entendiendo ahora? Cerca de Jesús, Él solo sabe eso. Y eso va haciendo que yo me aleje de Dios. Si pierdo el temor, si pierdo eh, el honrarle, el honrar al Señor, si dejo de honrarle de corazón, de repente puedes fallar, pero ahora vas a fallar distinto, porque anteriormente te pecabas y te daba vergüenza de que todo el mundo lo sepa, pero ahora no, ahora te duele por haberle fallado al Señor tu Dios, el hombre, el ser más importante del universo, que Él quiere el bien para ti. Él quiere el bien para ti. Cuando nadie daba un peso por ti, cuando nadie da, Él lo dio todo por ti. Él quiere el bien para ti. Entonces, la falta de honra hace que cesen sus bendiciones. Pero las bendiciones no son bienes materiales, porque los mundanos tienen muchos bienes materiales. Los hombres más ricos del mundo son mundanos. Eso no quiere decir la felicidad del hombre, como dice la Escritura, no consiste en los bienes que posee. Mucha gente, yo he visto que no tienen nada, pero tienen al Señor Jesucristo y si lo tienen a Él, lo tiene todo. Vemos el caso de Lázaro, vemos el caso del rico. El rico tenía, así es con esplendidez, muchas comidas, muchas comidas. Dice que se vestía de púrpura, el único que se vestía de púrpura era un rey. Entonces este hombre era un rey, mientras que el otro no tenía nada, estaba enfermo, los perros comían sus llagas, lamían sus llagas, pero el día que partió, se fue con el Señor. ¿Entiendes? Entonces, no nos confundamos, que midamos la bendición de Dios con los bienes que tenemos, no es así. Entonces, vimos eso. Vimos también otro ejemplo. Vimos los hijos de Elí. Estaban tan acostumbrados al tabernáculo, al templo, que llegaron a perder el temor y ya tenían el templo como su despensa. Tenían el templo como ir al súper. Querían carne y solamente iban al templo y la gente le traía el sacrificio y ellos tomaban con unos garfios la carne cruda donde Dios había dicho que había que cocer la carne primero. Entonces,
Me imagino que con todo ese poco de carne, me imagino yo que eran hombres gordos. Y también me imagino yo que vendían la carne, un kilito por aquí, un kilito por allá, un kilito por aquí, haciéndose rico. Veían el templo de Dios para bienes, para beneficio propio. ¿Por qué? Porque se perdió el temor. Servían a Dios por fuera, pero por dentro no tenían temor de Dios. No temblaban ante su palabra. ¿Qué dice las escrituras en Isaías 66:2? ¿Qué dice? Amén. Ajá, léalo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Cuando el ministro cae en irreverencia, familiaridad irreverente. Número 1, improvisa donde Dios demandó santidad. Te voy a dar un ejemplo. Conocí un pastor, eso allá en Venezuela, conocí un pastor que cuadró una campaña, el músico no le vino. Mandó a buscar el músico de la esquina, que era mundano, para que le tocara con la guitarra. Donde Dios demanda santidad, él improvisa. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, escuche esto. Cuando el ministro cae en familiaridad irreverente, cuando improvisa donde Dios demanda santidad. Otro, convierte lo santo en un espectáculo. La reunión de los santos es una reunión santa. ¿Por qué? Porque el que se está adorando es santo. ¿Por qué? Porque el que está en medio de su pueblo es santo. Es una adoración, por eso es algo santo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los ministros? Convierten los cultos al Señor en espectáculos, en fuego, humo, luces, banderas, gritos de guerra, gritos y todas esas cosas, haciendo que el culto del Señor sea un espectáculo. Otra, ministra sin preparación espiritual. Cuando yo caigo en irreverencia, en familiaridad irreverente, es que cuando me toca predicar no me preparo. Es que cuando me toca cantar, ni siquiera le oro al Señor para que Dios me use. Es que cuando voy así, como dice el uruguayo, voy así nomás. Como que si tú le vas a ministrar a alguien, si usted le falla a Dios, si usted tiene que ir a Dios primeramente. Por ejemplo, muchas veces a mí no me ha dado ganas de tocar la guitarra, no me ha dado, pero cuando yo me pongo la guitarra así y oro, yo tengo que ser consciente de que yo no le voy a tocar a cualquiera. ¿Se oye? Sí, acá se oye bien. Ajá. Yo tengo que entender que yo no le voy a tocar a cualquier ser. Yo tengo que entender que yo le voy a tocar al Rey del universo. Cuando a mí me toca predicar, yo no puedo decir, déjame prepararme. No, ya yo tengo que estar preparado. Eso es con pastores, pastoras, ministros, todo el mundo. O si yo sé que me toca predicar y de repente yo estoy hablando con todo el mundo y sabiendo que me toca predicar, estás tomando a Dios livianamente. No, ministra sin preparación espiritual.
Otra, se acostumbra tanto al púlpito que ya no discierne su peso. Se acostumbra tanto a pasar al púlpito que yo puedo estar bravo con mi esposa, puedo estar odiando a un hermano, puedo estar maldiciendo a quien sea, pero paso igual. Pasas tanto al púlpito que te das cuenta que pierdes el peso del púlpito, que ya no discierne su peso. Otra, no porque alguien esté cerca del altar significa que está bien delante de Dios. Otra, la proximidad ministerial no garantiza pureza espiritual. Podemos estar cerca del ministerio, podemos ser profetas. Eso no garantiza que estamos puros espiritualmente. La gente piensa que al yo ser pastor o al yo ser profeta o al yo ser maestro, ya yo estoy listo, ya yo... No, es cuando más Dios va a ver tu corazón. Usa el que tocó el arca y se murió, ¿se acuerdan? Pensó, estaba tan acostumbrado al arca que fue y como el arca se iba a caer, él fue y la tocó para que el arca no se cayera. Si ya desde un principio se venía fallando, porque Dios dejó instrucciones para que se llevaran el arca, los levitas, los sacerdotes. Entonces, el problema era que ya había un proceso que no había sido establecido por Dios. Y el arca no debía ser cargado en ningún carro, sino llevado por los siervos del Señor que él delegó. Lecciones. Las buenas intenciones no reemplazan la obediencia. Puedes tener muy buenas intenciones, pero tienes que ser obediente. La familiaridad con los santos puede llevar a perder el temor. Lo práctico, lo que tú crees para tu comodidad, no siempre es lo bíblico. Aplicación ministerial. Cuando la iglesia se acostumbra a manejar lo santo sin el orden bíblico, aparece el espíritu de Usa. ¿Cómo aparece? Toca lo que no fue autorizado, hacer ministerio sin temor como lo hizo Usa. Usa sabía que no podía tocar el arca, pero a él no le importó, él metió su mano. Otra, meter la mano donde no corresponde. Otra, sustituir el orden de Dios por la comodidad humana. Que usted sepa que las escrituras dicen que las cosas se deben hacer así, pero usted lo hace para su comodidad de otra manera. Entonces, ahí hemos visto, por ejemplo, algunos ejemplos acerca de la familiaridad. Por ejemplo, en el caso de los hijos de Elí, podemos también ver una enseñanza allí. Por ejemplo, lecciones. Se puede tener posición religiosa, pero a la vez corazón profano. Se puede ministrar externamente y estar corrompido internamente. La irreverencia sostenida termina trayendo juicio. Cuando la persona no cambia, no cambia. Esta mañana vi un video que decía, el pedir perdón nada más no significa pedir perdón y ya Dios me perdonó. No,
La palabra que se usa allí para arrepentimiento es la palabra metanoia, que traducido es cambio de mente para que puedas cambiar de dirección. Aplicación ministerial con respecto a los hijos de Eli. ¿Qué podemos sacar de estos muchachos? Usa el ministerio para beneficio propio. Ellos lo usaban. Pierde la pureza moral. Manipula a los santos para satisfacer los deseos carnales. Ya no honra a Dios en su conducta privada. Algo que debemos entender todos nosotros es como honremos a Dios en nuestra vida privada, Él nos honrará en público. Con respecto a la familiaridad en Nazaret, ¿qué podemos sacar? ¿Qué lecciones podemos sacar? Número uno, la costumbre puede volver ciego al corazón. Estoy acostumbrado así, estoy acostumbrado a que no acepto los cambios. Otra, se puede estar cerca de Cristo y no honrarlo. Aplicación ministerial. ¿Qué pasó con esta gente de Nazaret? Perdieron toda sensibilidad. Amén, pastor. Se pierde toda sensibilidad. ¿Qué? Perdieron la sensibilidad a la voz de Dios. Veían al vecino, no al Señor. ¿Qué? Le dieron poco valor a la prédica. La gente de Nazaret le dieron poco valor a las enseñanzas de Jesús. Otra, se trató al siervo de Dios solo desde lo humano. ¿Qué lecciones ministeriales podemos sacar de allí? Número uno, ellos perdieron toda sensibilidad a la voz de Dios, veían al vecino. Ellos a la predicación la desvalorizaron. ¿Por qué? Porque decía, esto no eran los hijos de María, Capitero. No, ¿qué va a estar yo oyendo yo nada? Otra, se trata a los siervos de Dios solo desde lo humano. Eran amigos de Jesús, de repente, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, pero lejito contigo. Otra, se desprecia lo que Dios hace por parecer, se desprecia a lo que Dios hace. Por ejemplo, ellos despreciaron las señales y Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Ok, mis hermanitos, raíces espirituales de estos pecados. La rebeldía abierta y la irreverencia familiar irreverente. Número uno, viene del orgullo. ¿Qué dice Proverbios 16:18? Raíces espirituales de estos pecados. Proverbio 16:18. Ajá, ¿qué dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La rebeldía y la irreverencia brotan de un corazón que ya no quiere someterse plenamente. Número dos, falta de temor de Dios. Romanos 3:18. Romanos 3:18. ¿Qué dice? Falta de temor de Dios. Amén. Ajá. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando se pierde el temor de Dios, la obediencia se vuelve opcional. Para nosotros la obediencia no es opcional, es impuesta necesidad. No es una opción que nosotros, bueno, no, es impuesta necesidad. 3, autosuficiencia. La persona se cree autosuficiente. La persona empieza a actuar como si su criterio estuviera por encima del mandamiento divino. 4, costumbre sin devoción. La persona permanece en la parte religiosa, bien en los ritos, en los cultos, todo, pero sin temblor santo, sin temor de Dios. 5, ambición y competencia. Muchos actos de rebeldía nacen no de convicciones profundas, sino deseo de posición. Por ejemplo, tengo una ambición de ser, de quitar al líder, entonces comienzo yo a codear, a hablar mal, a criticar, a todo, a dar codazo. Eso es una ambición y un deseo de posición. Señales de rebeldía abierta y familiaridad irreverente de hoy. Vamos ahora a traerlo a nuestros días. A nuestros días. Señales de rebeldía abierta. Número 1. ¿Cuáles son esas señales? Resistencia continua a la corrección bíblica. A la persona no le gusta cuando lo corrija. No le gusta. Hay un proverbio 12:1. ¿Qué dice? Vamos a ver si es ese. ¿Quién lo lee? Amén. Ajá. 12:1 dice, el que ama la intrusión ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Ok, señales abiertas, señales de la rebeldía abierta hoy, en nuestros días. ¿Cómo la detectamos? Número 1, resistencia continua a la corrección bíblica. Número 2, desprecio por la autoridad legítima. Desprecio por la autoridad legítima. Desprecia a los pastores. Usted no ha oído a esa persona que desprecian a los pastores, que yo no sé qué es. Crítica constante. Todo es crítica. No te puedes sentar con esa persona porque todo es crítica. Y divisiva. Independencia orgullosa. Se cree independiente. Se cree un Dios. Búsqueda de seguidores propios. Mayormente el rebelde no trabaja solo, busca otros rebeldes. En Venezuela dicen, un tomate echa a podrir el guacal. Guacal es la caja, el cajón, no sé cómo le dicen ustedes acá, el cajón donde meten los tomates. Un solo tomatito pudre el guacal. Ok. Otra, reinterpretar mandamientos para acomodarlos al deseo personal. ¿Verdad que sí hay gente que interpretan las escrituras, pero para justificar su rebelión, para justificar su pecado, para justificar a sí mismo? Ahora, señales de la familiaridad irreverente de hoy. Número 1, liviandad al ministrar. ¿Qué? No me preparo, sé que me toca predicar, ni siquiera busco la palabra, no busco nada, lo que Dios me dé,
del púlpito, me preparo 3 versículos y ya le lanzo eso. Si yo hiciera eso, yo diera una loquera aquí, hermano, en el Zoom. Si yo hiciera eso, yo creo que tuviera una sola persona. No, pero uno tiene que prepararse, uno tiene que edificarse. Y la primera persona que Dios le habla acerca de esto es a mí. Ay, Dios mío, voy a hablar de esto. Bueno, amén, Señor. Amén. Escucha esto. Liviandad al ministrar. Si soy músico, no ensayo, por lo menos yo estoy ahí de relleno, amén, de rellenito. Chiste, permanente con los santos. Es decir, yo utilizaba mucho esto. Por ejemplo, si yo estaba predicando un mensaje serio y de repente salía yo con un chiste y de repente salía yo con otro chiste y de repente salía yo utilizaba eso, pero de repente me di cuenta, el Señor me enseñó que esto no es así. La palabra de Dios no es juego, es algo serio que depende del destino de tu alma. Depende del destino de tu alma. Eso es, ahora en TikTok aparece un tipo ahí utilizando a Jesús, el Jesús salsero. Eso es blasfemia. Para que la gente se ría, pero es blasfemia. Pobre hombre si no se arrepiente. Otra, ausencia de preparación espiritual. Pastores, pastoras, maestros, maestras, líderes. Siempre usted tiene que tener una palabra. Siempre. Una para el mundo y una para la iglesia. De repente, si a usted lo agarran y le dicen en pleno culto, así como me agarraron a mí, en pleno culto, puede llevar la palabra. Amén. No usted diga, ay, que no me preparé, ¿cómo me va a decir ahora? Y siendo yo un líder. No, 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 no es. Eso no es así. Entonces, siempre los pastores, los maestros, siempre tienen que tener un plan B. Por si me falta alguien, tengo alguien en el turno. ¿Usted me está entendiendo? Si me falta un director, tengo alguien en el turno. Si me falta un tecladista, tengo a alguien. Siempre la obra de Dios no puede parar. Amén. Ok. Pérdida del asombro ante la presencia de Dios. De repente yo estoy en un culto y se está derramando la gloria y el poder de Dios. Yo en vez de aprovecharla, me pongo a ver el teléfono, me pongo a fastidiado ahí, me pongo a ver a todo, mientras todo el mundo llorando ahí, pérdida del asombro. Tengo al Señor con liviandad. Yo tengo que aprovechar esa bendición que se está derramando en mi hermano. Tengo que aprovecharla, tengo que humillarme, tengo que clamar, decirle al Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de nosotros. Otra, estas son las señales irreverentes del día de hoy. Uso del púlpito o del ministerio sin pureza ni temor. Ya ustedes han visto, si yo odio a un hermano, ¿cómo yo voy a pasar al púlpito sin antes no reconciliarme o pedirle perdón al Señor? Ya estoy tomando las cosas de Dios por liviandad. De repente yo vengo bravo con el esposo o la esposa viene bravo con el esposo y no me importa y lo trato mal y de repente me monto igual a predicar o ¿me entiende? No. Se ha perdido el respeto en todo eso, hermano. ¿Verdad que sí? Se ha perdido el respeto. Otra cosa,
Acá se ve mucho, acá por lo menos si el culto al Señor son 2 horas, póngale 2 horas. Y vienen a pasar y pasan a las personas a dar saludo a los pastores. Cada pastor se agarra media, 40 minutos. Entonces se desprecia al Señor, se desprecia el culto del Señor, porque el culto no es para ti, es para el Señor. Entonces nosotros venimos al culto a darle lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios y al César lo que, ¿me entiendes? Venimos al Señor a darle lo que es de Dios. Pero entonces nosotros queremos robarnos el show. Y entonces queremos pasamos a dar un saludo y nos agarramos 50, hasta llamamos para ministrar. Esto pasa mucho aquí, amado, acá en mucho. Entonces, no, ármese una estrategia. ¿Cuál? De repente, saluda a todos los hermanos de una vez. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Amén. Esa es una estrategia. La otra estrategia es que le digas al pueblo, vamos a darle a Dios lo que Dios se merece, su gloria, su honra. Después nosotros, si podemos dar saludos, lo damos, si no, no. Amén. Y la gente tiene que aprender, amado, a no robarse el show. Gracias a Dios aquí no pasa eso, pero es para los pastores que algún día, futuros pastores, amén. Ok, el uso del púlpito, tratar la adoración, la cena del Señor, la palabra, la oración como rutina. Estoy dando las señales de la familiaridad irreverente de nuestros días. ¿Cómo? Trato la adoración como una costumbre, algo que me enseñaron. Voy a adorar a Dios, y adoro al Señor ahí. Señor, gracias, te doy gloria, te doy honra, pero por dentro pensando en el tuco, por dentro pensando en el asado, por dentro pensando en la película que voy a ver más tarde. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. No, nosotros debemos de nuestra mente, nuestro entendimiento. La Biblia dice, alabas al Señor, alábale con el entendimiento. Adoras al Señor, adórale con el entendimiento. Mi Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esa palabra en espíritu es internamente hacia afuera. Y en verdad es como dicen las escrituras. No te debes acercar a Dios como tú quieras, conforme a ti te parece. No, Él es un ser que los ángeles que están delante de Él tiemblan ante su presencia. Imagínense nosotros. La cena del Señor. Nosotros somos culpables de que la cena del Señor se tome con liviandad. Por ejemplo, le damos la cena del Señor hasta el malandro que venga. Agarre la copita, agarre a los niños, a todo el mundo. No. Por algo el Señor tomó la Santa Cena con 12 discípulos. Él tenía muchos amigos, María, Marta, Lázaro, los otros, gente fiel, pero por algo él lo quiso tomar. Él no llamó a los fariseos, vengan todos a la Santa Cena. No, nosotros somos culpables de que las dos cosas sagradas bautizamos gente sin estar convertida. Gente que cuando tú lo vas a abrazar huelen a marihuana. No, amado, nosotros somos culpables de que le damos lo santo a los perros y a los cerdos. No. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa que yo públicamente confieso delante de todos que muero para el mundo y vivo para Cristo. Pero una persona que todavía se droga, una persona no porque quiso bautizarse, no es así. No es así. Entonces, la palabra, la oración, la tiene como rutina. La rutina. Tenemos las cosas, el culto como rutina.
voy al culto, pero bueno, ay, no me gustó la alabanza, no me gustó la prédica, no me gustó, el culto no era para ti, el culto era para el Señor. El culto es para nuestro Dios. La rutina hace que perdamos el temor y caigamos en familiaridad irreverente. Escuche esto, equilibrio pastoral importante. Equilibrio pastoral importante. Este punto es vital para enseñar bien. No toda inconformidad es rebeldía. Por ejemplo, usted, pastor, pastora, está llevando su iglesia. Algún creyente va a haber cierta inconformidad en él, una cuestión así. Usted óigalo, porque puede ser que Dios lo envíe para que usted se corrija. Por ejemplo, Pablo confrontó a Pedro y eso no es rebeldía. Gálatas 2:11 al 14. Amén. ¿Qué dice? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo confrontó a Pedro y Pedro no dijo, eso es rebeldía. No, óigalo. Segunda de Samuel 12:1 al 7. Vamos a ver una confrontación también. Segunda de Samuel 12:1 al 7. ¿Quién lo lee? Usted, pastor, pastora, líder que está aquí, líder, algún día seremos confrontados. Algún día seremos, ¿qué dice? Amén. Amén. Ajá, léalo. Jehová envió a Natán a David y, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Amén. Pablo confrontó a Pedro. Natán confrontó al rey David.
usted algún día, yo también, seremos también corregidos por las personas a quien enseñamos algún día. Y usted no vaya a decir, eso es rebeldía. No se le ocurre, porque es Dios. Amén. Pero la diferencia es por eso yo les digo, equilibrio pastoral importante. Que la diferencia está en, número uno, la motivación. ¿Qué te motiva a ti a confrontar a un ministro? ¿Para herirlo o porque quieres cumplir lo que dice la Escritura en Proverbios? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. O es para herirlo, para humillarlo. Por eso que está en juego, la diferencia está en, número uno, la motivación. Número dos, la forma. Yo no puedo llegar a un ministro y, ¿me entiende? O a un líder. Yo no puedo llegar como que si fuera hijo mío tampoco. ¿Me está entendiendo? No. La forma. Tengo que orarle a Dios y que Dios me dé las palabras, porque no estoy tratando con cualquiera. Estoy tratando con no solamente sino estoy tratando con un hijo o una hija de Dios. Cuando nosotros nos acostumbramos a humillar a la gente o a regañarlos, entonces cometemos esos errores y esos errores se devuelven contra nosotros. Porque decimos, ¿por qué no me respetan? ¿Por qué? Pero porque porque el respeto se gana. Ministros, el respeto se gana. Las escrituras dicen, si guardas mi palabra, también guardarán la vuestra. También guardarán la vuestra. Otra, el espíritu. ¿Con qué espíritu te acercas al ministro? ¿Con qué espíritu te acercas al líder? Espíritu, un espíritu bravo, un espíritu brava, un espíritu... No, la sujeción a la verdad. Otro, el propósito de restaurar y no destruir. Una de las cosas que le he dicho a más de uno es, el propósito de tu corrección debe ser la edificación, no el destruir, no el humillar, no el aplastar. ¿Por qué? Porque ese aplastamiento se te va a devolver a ti en cualquier momento, porque para Dios no hay acepción de persona. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No toda cercanía es irreverencia. Por ejemplo, Moisés hablaba con Dios íntimamente, pero con temor, con reverencia. Juan se recostó del pecho de Jesús. ¿Verdad que Juan se recostaba del pecho de Jesús? Pero cuando el Señor fue a mostrarle el libro de Apocalipsis, cayó como muerto, con temblor, delante de su gloria. La solución no es alejarnos de Dios, sino acercarnos correctamente. Número uno, con confianza. Número dos, con humildad. Número tres, con obediencia. Y número cuatro, con reverencia. Escuche esto, aplicación ministerial para los líderes. Ya aquí estamos listos, amén. El líder debe guardarse de los dos extremos. ¿Cuáles dos extremos? Rebelarse contra el orden de Dios o acostumbrarse tanto al ministerio que pierde el temor santo. Debe hacerse varias preguntas en su corazón. Número uno, primera pregunta, ¿recibo corrección o siempre me defiendo? Cuando me corrige, me estoy defendiendo siempre. Número dos, ¿estoy obedeciendo lo que Dios ya habló? Número tres, estas son preguntas que se deben hacer los líderes. ¿Trato el ministerio como carga sagrada o como una rutina? Como un trabajo cualquiera. Número cuatro, ¿busco edificar el cuerpo o aumentar mi influencia? Número cinco,
¿Mi cercanía al púlpito ha aumentado mi santidad o mi ligereza o mi liviandad por las cosas de Dios? Tanto he ido al púlpito que ya lo tomo por ligereza o me ha hecho más santo. Para los ministros que enseñen, el maestro no debe enseñar este tema con martillo para golpear a otros, sino como espejo para examinarse primero. Porque predicar contra Coré con el espíritu de Coré sería una ironía trágica. Lo mismo sería si yo predico contra Absalón y yo tengo el espíritu de Absalón, sería una ironía trágica y lamentable. Deber del ministro: enseñar obediencia con ejemplo. 2, cultivar el temor de Dios en lo privado. 3, no manipular este tema para blindarse contra la corrección. 4, distinguir entre la rebeldía y una pregunta honesta. 5, honrar lo santo en su conducta, lenguaje y servicio. Para la iglesia, la congregación debe aprender, número 1, a respetar la autoridad legítima. Número 2, a rechazar la división carnal. Número 3, a discernir entre la autoridad bíblica y el autoritarismo. Esto de autoritarismo es tremendo. Los pastores tienen que mantener a la iglesia informada. Por ejemplo, hay pastores que se van de viaje y no le dicen nada a la iglesia. Pero a ellos sí les gusta que le digan para dónde van sus ovejas. La Biblia dice: someteos los unos a los otros. Por ejemplo, si yo voy a predicar, hay pastores que no le dicen a las ovejas ni siquiera para dónde van a predicar ni nada. Las ovejas se enteran después por medio de las redes. Por medio de las redes se enteran, por medio por lo menos si la persona se va a predicar para otra iglesia, el pastor se va a predicar para otra iglesia, la iglesia no sabe, muchas veces no sabe. ¿Por qué? Porque el pastor no le dice nada. Eso es autoritarismo. La iglesia debe saber, y mis hermanos, voy a predicar el día de mañana para tal lado, estén orando por mí, para que la iglesia ore por su pastor. Eso es una bendición. ¿Ve? O también tiene que mantener a la iglesia comunicada. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo vengo, como pasó allá en Venezuela, pasó mucho. Por ejemplo, yo conozco gente, yo siempre por lo menos tomé las cosas de Dios en serio. Por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy dando el Zoom y de repente le digo a un hermano, que eso pasó mucho en Venezuela, que yo vi muchos pastores amigos que de repente no le dicen nada a la iglesia y se van. Y la iglesia no sabe nada. Pero de repente, como todo se sube a las redes, la iglesia se entera dónde estaba. ¿Ve? Y eso queda mal. ¿Por qué queda mal? Porque supongo que yo haga lo mismo aquí con el Zoom. Y la iglesia y yo pongo a otro a dar el Zoom. Y de repente yo no estoy enseñando lo que, no estoy practicando lo que verdaderamente. La iglesia tiene que aprender, el pastor tiene que aprender también a decirle a la iglesia: hermano, voy para tal parte, estén orando por mí, voy con mi familia, voy solo, voy a predicar para tal iglesia, voy a ministrar ahí. Y la iglesia se queda orando, intercediendo, los intercesores. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque eso es humildad. Eso no es ser autoritario, que es lo que dice aquí, a discernir la autoridad bíblica con el autoritarismo. Otra, tratar la presencia de Dios con reverencia y mantener la pureza en el servicio. Amén. Bueno, mis hermanos, y el texto que les voy a dejar al final
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, debemos de tratarnos bien todos nosotros. Amén. El ministro, tratar lo santo como merece. Dios está donde lo honra. Yo honraré al que me honra y al que me desprecia será tenido en poco. No hacer las cosas por rutina, no hacer las cosas porque tarde o temprano es como una gotera que pudre la casa. Ven. Bueno, vamos a pedirle al hermano Pastor Néstor que eleve la oración. Yo con esto ya terminamos la segunda parte. Amén. Diga algo y hermano complete, hermano Pastor. No, bendiciones a todos. No, creo que fue clarito todo el estudio y no hay nada que agregar, ¿no? Está bien claro que el respeto, el orden, Dios ama el respeto, Dios ama el orden, como explicabas, que a veces la confianza de algunos sacerdotes, por decirlo así, pastores o levitas, hace que se cometan errores, ¿no? Que se escapen de la palabra y de la doctrina que nos enseña el Señor en su palabra. Pero bueno, confiemos y oremos para que esto suceda cada vez menos. Y estuvo muy bueno, muy bien el estudio, así que lo único que hacemos es orar y dar gracias a Dios por tu vida, maestro José, y porque Amén. Dios nos esté cada día añadiendo más conocimiento, porque por más que no tengamos pelo y tengamos edad, tenemos que aprender cada día del Señor, porque eso nos demanda el Señor. Cada vez profundizar más de su palabra y de su conocimiento. Padre, te damos gracias por este día, por todo lo que hemos podido estar compartiendo esta enseñanza. Te damos gracias en primer lugar por José, por nuestro maestro que se prepara y nos prepara estos estudios para profundizar de tu palabra y conocerte cada día más. Gracias por cada hermano que ha tomado su tiempo, Señor, y se ha dispuesto a aprender y a conocerte más a ti, Señor. Porque como digo yo siempre, una herramienta afilada, pulida, es mucho más útil que una herramienta rústica. Por lo tanto, cuanto más afilados, más pulidos, más penetrados de tu palabra y de tu conocimiento estemos, te vamos a servir mejor. Gracias, Padre, por todos los hermanos que han dispuesto a buscar más de ti, a profundizar, a servirte mejor. Y gracias, Señor, por todo esto. Y, Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje, por esta profundidad de tu palabra. Te damos gracias por cada hermano que toma su tiempo para buscar de ti. Que Dios nos bendiga y nos guarde hasta la próxima clase de Zoom. Y bendiciones a cada uno de los ministerios, Señor, que hoy participaron de esta reunión, Señor, y a los que no pudieron estar, Señor. Tráelos nuevamente el lunes, Señor, para que puedan recibir más de ti, de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga, mis hermanitos, pastores, pastoras, líderes. Dios bendiga. Que descansen. Amén. Amén. Bendiciones.